Buenas noches, hoy es jueves 15 de octubre del año 2015, programa 177 del año, el 2315 del ciclo. Voy a conversar con Luis González Carrasco, que es miembro del Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales, es catedrático de la Universidad Católica de Chile y lo conozco porque me escribió un correo y me dijo que le gustaría conversar sobre lo que él hace y las perspectivas económicas, o más bien las perspectivas de la economía boliviana. Y les cuento que lo vi en internet, me subió un par de datos, links, cómo llegar, y este joven que está aquí, ha andado dando vueltas por CNN, por esos lugares, hablando de China, de su crisis. Y entonces yo no podía perder la oportunidad y te agradezco la oferta, porque ha sido una oferta, y ya estás aquí. Contanos cómo es que un boliviano termina dando clases en la Universidad Católica de Chile, siendo miembro de un instituto tan importante, con pocos años de profesión, digamos. Bueno, muchas gracias, Carlos. Y además el poder de las redes sociales, ¿no? Sí. Todo partió con un Twitter, sí, con un tweet que yo hice. Bueno, con respecto a tu pregunta, yo he estudiado economía en la Universidad Católica Boliviana en La Paz. Después me gané una beca y tuve la oportunidad de estudiar el magíster en macroeconomía aplicada en la Universidad Católica de Chile. Y es ahí que al terminar, el director del programa, Juan Eduardo Coimans, me invita a ser su asistente de investigación y ayudarle como asistente de cátedra, y así poco a poco fui adquiriendo más responsabilidades. Tuviste que comprarte más ropa para quedarte un tiempito más allá. Sí, es duro un poco el estudio, pero después tiene sus cosas buenas. Y es así como que después, gracias al estudio, a la visión objetiva, al análisis de los datos, es que empecé a escribir todas esas columnas sobre economía, tratando de aportar evidencia desde la teoría hacia el debate público, con datos, con herramientas técnicas. Hay quienes dicen que los números no mienten, pero que hay mucho mentiroso haciendo números. ¿Coincidís con eso? Es posible, es posible. Pero una de las labores es precisamente alejar a esos mentirosos de esos números, que por cierto esos números nos ayudan a hacer mejores cosas como buenas políticas públicas y demás. Panorama de la economía mundial, ¿hay recesión en el mundo? Mira, nosotros tenemos, en este momento en coyuntura, tenemos dos polos muy interesantes. El primero, Estados Unidos, que busca la normalización de su política monetaria, después de una crisis que ha sido sumamente severa, que nos ha golpeado en Latinoamérica, en particular en el mundo emergente. Estoy hablando de la crisis financiera del 2009, con un estímulo monetario sin precedentes, y que ahora ha empezado desde junio del 2014 a entrar a una fase de normalización. ¿Qué significa esa fase de normalización? Que las tasas de interés... Ya está en la meseta. Que están viendo indicadores como por ejemplo la creación de empleo, la reactivación de la economía en Estados Unidos, que están empezando a mostrar algunos síntomas de mejora, y por lo tanto se ha anunciado, todavía no se ha ejecutado, se ha anunciado que las tasas de interés van a ir acompañando esa recuperación. Eso en un polo. Y en el otro polo vemos el gigante de Asia, China, la economía china, que a propósito, a partir del 2004, con su entrada en vigor en la economía mundial, con una decisión muy grande de sacar a mucha gente de la pobreza del área rural hacia el área urbana, con ese gigante ha impactado en los precios y eso en la economía mundial. Perdón, ¿es un acierto de China despoblar el campo? Mira, la decisión que ha tomado China es tratar de avanzar hacia mejores estándares de vida, y definitivamente si es que esto implica una mejora en la calidad de vida, seguramente es un acierto.
Ojo, que hay muchos temas con respecto a institucionalidad que se deben trabajar, pero ese es un tema aparte, ¿no? Y ahora lo que sí está en discusión con respecto a la economía china es que aparentemente algunos indicadores muestran que después de crecer, te estoy hablando de entre el 2007 al 2011, al 10 y algo, ahora las perspectivas de crecimiento indican que estaría por el 6% e inclusive algunos analistas opinan que sería mucho más bajo. Y hay otros analistas que dicen que es voluntario de parte de China. Hay unos que dicen que es producto de la crisis, hay otros que dicen que es voluntario. ¿Vos qué decís? Mira, los indicadores, los datos nos muestran que la decisión que ha tomado el gobierno chino es de impulsar el consumo interno. Una de estas explicaciones es que precisamente ha devaluado su moneda, tratando de buscar para que la gente consuma. Exacto, y tratando de que sus exportaciones sean más competitivas a nivel internacional. Entonces ahí hay un cambio de paradigma. No es la importación de materias primas, sino más bien ahora es tratar de potenciar el consumo interno, o sea, el consumo de los hogares, la inversión en la misma economía. Al final la China sola es un mundo, ¿no? Definitivamente, y yo creo que un estornudo, por ejemplo, de la China puede provocar pulmonía en muchos países. Sí. Y eso estamos viendo en nuestro vecindario, y de ahí te traigo hacia Latinoamérica. Eso quería, que me traigas a Latinoamérica y me expliques cómo es que una economía como la latinoamericana, que se mantenía más o menos blindada a los fenómenos externos, comience a tener problemas como los que tiene. Es decir, ¿qué es lo que está pasando en Latinoamérica? En Latinoamérica tenemos dos hechos importantes. En los 90 y parte de la primera década de los años 2000, se han hecho muchos esfuerzos en cuanto al manejo de la política fiscal y monetaria. Te estoy hablando, por ejemplo, de un gasto acorde, digamos, a los ingresos, que en muchos de los países, inclusive hay evidencia científica que muestra que inclusive a Bolivia se la catalogaba, por ejemplo, hasta el 2009 como un país que no incrementaba su gasto cuando incrementaba sus ingresos, sino que tenía cierta cautela. Lo mismo Brasil, Chile, ¿no es cierto?, o Perú, el mismo Perú, que por cierto tiene una tasa de crecimiento en torno al 6%. Entonces, era una Latinoamérica que estaba bastante fortalecida en sus fundamentos macroeconómicos. Estamos hablando de la política fiscal y en la política monetaria. Y en la política monetaria con una inflación controlada. O sea, ni qué decir de los años 80, cuando la inflación volaba a 3 dígitos o más. Entonces, en ese sentido, yo no diría que Latinoamérica estaba blindada. Yo creo que aprovechó su potencial de materias primas en este boom de mayor demanda mundial, producto del crecimiento en China. Pero esto a su vez ahora tiene la otra moneda. Como se hizo muy dependiente de lo de allá y ahora... Para darte un dato, Bolivia no está expuesta, por ejemplo, directamente hacia China. O sea, nuestras exportaciones no van directamente al mercado chino. Nuestras exportaciones están centradas en Brasil y en Argentina. Pero un canal cual nosotros podríamos... O el mercado común andino, digamos, en menor medida. En menor medida en nuestra balanza. Pero principalmente es Brasil y Argentina, por el gas principalmente. Pero si nosotros vemos cuál va a ser el efecto de China en la región, Brasil, los dos principales socios comerciales que tiene es la Unión Europea y China. Por el otro lado, vayámonos a la costa del Pacífico. Perú y Chile tienen también un fuerte comercio en cuanto al cobre y minería con China. Entonces, y con Estados Unidos. Y con Estados Unidos, ¿no? Entonces, por el lado de China hay una menor demanda, que eso va a hacer caer las exportaciones. De hecho, ya se está viendo en algunos precios. Y por lo tanto, en la región hay una desaceleración de muchas economías. En el caso de Brasil es preocupante porque además tienen, por ejemplo, un 65% de deuda, se calcula que van a cerrar el año con 8 puntos sobre el PIB de déficit fiscal, un panorama que estamos hablando de 1/3 de la población latinoamericana que es definitivamente una llamada de atención, especialmente si es nuestro principal socio. Hablando de esto, de lo que va a caer en el PIB, Brasil... con Lula se preciaba de haber sacado 20 millones de personas de la línea de pobreza. Esta caída del 8,5% del PIB en Brasil, ¿cuánto por ciento de esa gente vuelve
bajo la línea de pobreza. Mira, es muy frágil, ¿no? Sí, definitivamente hay... El problema con la vulnerabilidad es que los recursos que se otorgan, por ejemplo, con transferencias directas, los hace dependientes de estos recursos. Claro. Entonces, estos 8 puntos de la política fiscal, del déficit que vamos a tener en la política fiscal en Brasil, seguramente le va a exigir, han cerrado 8 ministerios. Sí. O sea, están reduciendo gasto corriente para tratar de focalizar estos recursos en programas importantes. Pero no solamente fue Brasil el que sacó a mucha gente de la pobreza, y eso es digno de mencionar. Bolivia también ha tenido buenos resultados sacando a mucha gente de la pobreza con este flujo, con este boom. Y no solamente Bolivia y Brasil, sino Latinoamérica en cierto grado se ha beneficiado en estos 10 años de este boom de materias primas. La pregunta ¿es sostenible esto? Eso te iba a preguntar, porque uno lee mucho esto de la línea de pobreza y de con cuánto sos pobre y que si vivís con $2 al día, un poquito más, ya no sos exageradamente pobre, pero $2 al día son 14 bolivianos, no llega a 14 bolivianos y uno dice, ¿cómo puede ser que a alguien le digan que no es pobre porque tiene un ingreso de entre hasta 20 bolivianos, si querés, $3 al día? ¿Cómo se mide esto de que alguien puede o no ser pobre en función de lo que me estás diciendo? Porque la pregunta ¿es sostenible? Mira, ante la pregunta de la sostenibilidad, la mejor herramienta que en la teoría y en la práctica se ha podido evidenciar técnicamente es la posibilidad de creación de empleos. Ya. Esa es la forma sostenible de sacar a mucha gente de la pobreza. La creación de empleo. Y en eso también tenemos algunos indicadores que, por ejemplo, nos muestran que las tasas de desempleo en la región han empezado a decrecer. En el último periodo de caída, de desaceleración de la economía, han empezado a subir lentamente. Pero definitivamente el principal instrumento para derrotar la pobreza es la creación de empleos. Es importante. Empleos estables, no como los que tenemos nosotros, estos empleos que son cuentapropistas, y en la medición que te hacen dicen, no, si trabajó una vez al mes, es un empleado. Esa medición, a propósito, por ejemplo, en la región tenemos a México y a Chile, que son parte de la OECD, y en ese grupo de países que supuestamente son los países con mejores prácticas, las encuestas preguntan si en las últimas 3 semanas usted al menos dedicó algún tiempo a hacer lo que se dice algún trabajito chico o demás, y así se considera empleado. Pero esa es una metodología estándar. Lo importante de esto es la calidad del empleo. Ahí va. Y por eso mi afán, y yo te decía, lo que hay que observar es, más que nada, está bien fijarse en la tasa de desempleo, pero con esta medición puede ser que la tasa de desempleo sea estructuralmente baja, por esta forma de medición. Sí. Lo que hay que fijar es la capacidad de creación de empleo, y más que eso, tratar de analizar la calidad del empleo. Las cotizaciones, si tiene contrato o no, si tiene seguro de salud o no, ¿no es cierto? O sea, estamos hablando de empleo estable. Un empleo estable, ¿no es cierto? Y además que ese mercado laboral tenga la flexibilidad de otorgar, por ejemplo, jornadas parciales, dar oportunidad a las mujeres. El potencial de la mujer en el mercado laboral en Latinoamérica es enorme. Y son parte de las políticas que nos llevarían a la reflexión de qué es el crecimiento a futuro. ¿Cuál va a ser el crecimiento a futuro? Yo no estaría tan preocupado, y de hecho eso te venía a contar, yo no estaría tan preocupado en torno a jugarme por una cifra del crecimiento en el corto plazo. Es importante, definitivamente, pero lo más importante es fijarnos en cuáles son las políticas para levantar el crecimiento de largo plazo. Yo estoy de acuerdo con vos, pero el problema es que estos números de 4, 4.1, 4.3 y 4.5 y pasando, como dice el gobierno, entre 4.5 y 5, va a determinar o la quiebra o el cierre de muchas empresas, porque este 4.5 viene a ser una especie de espada de Damocles que te la están poniendo para decirte vas a ir a pagar un segundo aguinaldo, o sea, un sueldo número 15, porque todos los sueldos que tenés, más el aguinaldo, más
el incremento del 10% salarial por año, más esto, te llegas como casi a 15 sueldos cuando no hay posibilidad de hacerlo. Por eso te digo, las perspectivas del crecimiento nuestro, yo te voy a pedir que te expliques mucho más sobre, no importa el cuánto por ciento se crezca, sino la calidad del crecimiento y su sostenibilidad. Por favor, explícate un poquito mejor con eso. Claro que sí. Mira, estoy de acuerdo. Ese dato va a determinar el futuro del costo de algunas empresas. Ajá. Estoy de acuerdo. Y eso va a pasar este año con alguna generación de empresas, que seguramente algunas van a pasar, otras van a morir este año, otras les va a tocar el siguiente año y así sucesivamente. Pero lo que estamos viendo acá es que, ok, hagamos un reconocimiento al trabajo de las personas que están en las empresas, porque eso está bien, mejora la calidad de vida, pero en función a la productividad. Okay. Y ese es un punto importante. Y la productividad también está reforzada por la institucionalidad. Entonces pongamos reglas acordes, pongamos reglas que sean consensuadas en una alianza público-privada, en decir, ok, si es que existe incentivos y ganancias de productividad, sí se podría pensar en algunos incentivos. Y por eso... Que viene a ser una especie de otra prima, en todo caso, que es el nombre que mejor aplica. Es decir, al que le fue muy bien puede pagar, al que creció más el 4,5 puede pagar, que viene a ser una segunda prima, porque acá se paga prima por productividad. El gran problema en esto es la información. Ya. No tenemos completamente la información del estado de todas las empresas. Lo mejor que se puede hacer es darle la oportunidad a cada una de las empresas en un marco consensuado donde se respete al inversor, pero también al trabajador, a que decidan en conjunto cuáles son las mejores formas de aplicar estos incentivos. No forzarlos en condiciones que no son aplicables para ellos. Imagínate una pequeña empresa que está partiendo, imagínate una panadería. Una panadería que lo que está buscando es tratar de afianzarse en un pequeño mercado, es una pequeña pyme y se ve forzada a entregar algún estímulo. Si es que en su primera fase de creación no es posible de hacer esta transferencia, a lo mejor habría que ver que en el futuro, cuando tenga ya mucho más espalda financiera, cuando tenga mejores condiciones, vaya premiando el desempeño de producción en este. Es como se entiende el crecimiento económico. El crecimiento económico se entiende como, imagínate esta misma panadería, donde mezcla el factor capital, que va a ser el horno, el factor trabajo, que van a ser los panaderos, y la productividad, que va a ser cómo interactúa el capital, este horno, con los trabajadores. Puede ser que un trabajador me genere 10 panes, o puede ser que un trabajador me genere solamente un pan. Esa es la productividad. Ahí es donde hay que tratar de buscar. ¿Y cuál es la mejor receta? Fortalecer el capital humano. Fortalecer el capital humano, darle mayor oportunidades de educación para que con ese mismo trabajador uses de mejor manera el capital que tú tienes para tener mayor producción. Consecuentemente, si tomo medidas como la que vos estás sugiriendo, que a lo mejor también hay otras, estoy garantizando y haciendo sostenible el crecimiento de largo plazo. Exactamente. ¿Sí? La evidencia empírica, técnicamente, lo que nos dice es que los países crecen en el largo plazo no por acumulación de capital, no por acumulación de factores. Eso es en una etapa primera. El crecimiento en el largo plazo va a estar dada por la productividad. Y eso quiere decir la mejora de las instituciones, el respeto por las normas de medio ambiente, el respeto por la regla legal, la innovación, la apropiación de nuevas tecnologías, la mejora constante en esas formas de capital humano, ¿no es cierto? Ese es el crecimiento que levantaría el crecimiento en el largo plazo. Pero ahí vos estás haciendo una reingeniería de lo que está planteando el gobierno. Aquí el gobierno te dice productividad nacional versus lo tuyo, lo que tengas. Aquí vos tenés la obligación, creciste o no creciste, de pagar. Vos me estás diciendo aquí todo un proceso racional de crecer. Adquirimos nueva tecnología, capacitamos a nuestra gente, nos mejoramos frente al medio ambiente. La suma de esas cosas finalmente va a hacer que seamos más competitivos, que seamos más eficientes
y consecuentemente vamos a tener un superávit, que ese superávit es el que tendríamos que repartir, ¿o no es así? Mira, yo creo que lo que se pide es un esfuerzo recíproco, es una alianza entre lo público y lo privado. Lo que se pide es que se garanticen las condiciones de inversión y por el otro lado, que se garantice la calidad del ofrecimiento del trabajo. En esa simbiosis, donde ambos garantizan estos dos principios, se genera un círculo virtuoso donde seguramente hay mayor crecimiento. Si estas ecuaciones sugeridas o planteadas por vos no funcionan, ¿es sostenible el crecimiento en el país considerando la caída de los precios de materias primas? Mira, los dos canales que identificamos para transformar lo que es los recursos que vienen de la exportación, en este caso, de gas natural, que están indexados al precio del petróleo, son, por un lado, el ingreso a las personas, o sea, cuánto las personas perciben por este mayor ingreso de recursos, y estamos hablando que, por ejemplo, entre el 2003 y el 2009 se pasó de un 27% del ingreso del fisco a un 51% de ingreso por mayor recaudación por estos recursos. Ese es el ingreso, ese es un canal, y el otro canal es la inversión. Con estos dos canales en mente se puede explicar cómo podría ser un incremento en los precios o una caída en los precios. Entonces, por el otro lado, tú me preguntas, ¿cómo se explica una caída de los precios internacionales en nuestra economía? Nosotros hemos observado que la inversión pública ha jugado un rol fundamental, ha soportado ciertas fases de desaceleración, y eso es saludable, eso está bien, que el gobierno ponga algunos para la construcción de carreteras, para la construcción de infraestructura en energía y demás. Eso está bien, pero eso se financia con los recursos que vienen de este commodity. La pregunta es, ¿esos recursos están garantizados con otros que están comprometidos? Esa es la pregunta de fondo, y esa es la parte del ingreso. ¿Cómo se puede solventar el ingreso? Fomentando también la inversión. Y es ahí donde existen las dudas. ¿Están las garantías, por ejemplo, para que la inversión privada pueda también aportar en este ámbito? O sea, está claro. Me parece que la gran oportunidad que se tiene hoy es precisamente de focalizar esos ingresos que se han visto disminuidos ahora recién se anunció la pérdida de 3.500 millones de dólares, ¿no es cierto?, de ingresos. Entonces, cuando el gobierno inicialmente, cuando la oposición o economistas, varios de ellos que son colegas tuyos y que escriben en el mismo periódico que escribís vos, dijeron, va a pasar los 3.500 millones de dólares. En algunos casos, algunos dijeron 4.000. El gobierno dijo, no vamos a pasar de los 2.000 millones. Llegó a 2.500, ahora a 3.500. Esto no te da ninguna certidumbre porque no sabes cuál va a ser el piso donde te vas a parar. Donde sí estamos ciertos es que se tiene que focalizar esos recursos. Eso es lo cierto. Se tiene que focalizar y buscar los sectores de mayor productividad. Sectores donde se pueda desarrollar, se pueda aprovechar este envión. Entonces, seguir, por ejemplo, en inversiones que generen valor productivo a las cadenas de exportación, de transporte, de generación de energía. O sea, el gobierno debe dejar de meterse a la elaboración de bienes de consumo para meterse a esto que estás diciendo vos. Que son productivos. Que son productivos, exactamente. O sea, lo que está haciendo el Estado boliviano con inversiones varias en algunos rubros que no son necesariamente los que le corresponden, ¿puede poner en riesgo la economía nacional? Yo creo que se tiene que acompañar cada uno de estos proyectos con evaluaciones continuas. Evaluaciones que nos digan, por ejemplo, la rentabilidad que ha tenido los bonos que se han entregado, la rentabilidad que tienen las inversiones en algunas empresas, por ejemplo, en generación de energía. Si nosotros creamos esa institucionalidad, lo que estamos tratando es apostando por la eficiencia. Y ese va a ser el mejor síntoma para evaluar a qué rubro seguimos aportando dinero o a qué rubro sacamos del presupuesto y lo redirigimos hacia otros rubros. O sea, los recursos son escasos, no podemos darnos el lujo de no evaluar en qué estamos gastando. La última,
¿es sostenible el crecimiento boliviano? Mira, porque ahora pareciera que somos los únicos que vamos a crecer a este nivel. ¿Es sostenible? definitivamente yo creo que en la etapa de desarrollo de Bolivia, si no apostamos por la innovación, si no apostamos por la adopción de tecnología, por hacer una alianza con el sector privado, fomentando y dándole garantías para que invierta en el país, pero también respetando la soberanía, yo creo que va a ser muy difícil levantar estas expectativas de crecimiento que el Fondo Monetario, el Banco Mundial, la CEPAL nos están diciendo que en el largo plazo son bajas. Esa tiene que ser la principal preocupación. ¿Cómo levantar las expectativas de crecimiento en el largo plazo? Y otra vez te digo, la apuesta es por el capital humano, por la productividad, por la seguridad jurídica, por todo lo que tenga que ver con la productividad en el largo plazo. No lo pones muy fácil. Te agradezco por venir. ¿A ti? ¿Ah? Muchas Cuando gracias. vengas avisás, ¿eh? Sí. Ok, gracias. Vamos al corte.